Seguimos aquí en EMOL TV. Nuestro país se prepara para la visita del Papa Francisco, quien estará acá en Chile entre el 15 y el 18 de enero y visitará Santiago, Temuco y también Iquique. Para abordar de este tema y también la reforma a la educación superior, estamos junto al sacerdote jesuita Eduardo Silva, rector de la Universidad Alberto Hurtado. Rector, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación, Sofía. Bueno, vamos a partir por el tema del momento que tiene que ver con la visita del Papa. ¿Cómo ve usted el ambiente en nuestro país? Bueno, vamos a estar en modo Papa de aquí al 15, esto va a ir increciendo. Y yo creo que va a concitar toda la atención del país. Lo más importante de la visita, que es una visita. Verán como quieren en Chile al amigo cuando fue. Y es una visita significativa, para creyentes y no creyentes. ¿Por qué significativa? Porque es una persona de estatura mundial, alguien que lidera, bueno, en este caso, una iglesia que tiene la adhesión de la mayoría de los chilenos, 59, podemos variar en los porcentajes, y además se ha convertido en un hombre cuya palabra interpela. ¿Usted ve que hay efervescencia de parte de los chilenos en este momento por la visita del Papa? Acabamos de salir de la elección presidencial, estábamos ocupados, pero yo creo que de aquí al 15 de enero esto va a ir creciendo. Ya las entradas se están agotando para los actos masivos, tanto para los jóvenes en Maipú como para el resto en Parque O'Higgins. La cantidad de argentinos que están eso mismo, ya invadiendo se habla de que probablemente llegue una gran cantidad de turistas en esos días. Gran cantidad de argentinos, gran cantidad de peruanos. El Papa va después a Lima, pero de Arequipa para el sur van a venir los peruanos a Iquique. O sea, la verdad que tengo la impresión de que... Porque la verdad es que es una palabra muy significativa y va a lugares neurálgicos o importantes. En el sur, elegir Iquique es elegir Universidad Popular, elegir migrantes. Los migrantes son un desafío mayor para nuestro país. Y en el sur, elegir Temuco es elegir nuestra relación con el pueblo mapuche, que también es otra cuestión compleja, un desafío enorme para Chile. ¿Se puede comparar la visita del Papa ahora en el año 2018 con lo que fue la visita de Juan Pablo II en el año 87? Se puede comparar y al comparar vemos que tenemos dos países y dos iglesias. El año de Juan Pablo nosotros estábamos en el túnel, saliendo del túnel de la dictadura hacia la democracia. La democracia como que se avisoraba como una posibilidad. Hoy día estamos en democracia, pero estamos a descampado. Estamos en un proceso planetario de globalización del capital y del individualismo. Hemos tenido una revolución capitalista en Chile, que la podemos llamar sociedad de mercado o neoliberalismo con rostro humano, como queramos, que tiene muchas luces, ha sacado a muchos chilenos de la pobreza, ha permitido un acceso a bienes de consumo que antes no se tenía, ha permitido el acceso a la educación superior, pero también tiene muchas sombras, produce inequidades. Eso mismo, hay un montón de demandas sociales que tenemos acá, por ejemplo, el tema de la educación superior, la salud, también la reforma de pensiones, un montón de temas que quizás surjan en estos días, que la gente aproveche la visita del Papa para imponer sus temas. La visita del Papa tiene de ida y de vuelta. Uno, las expectativas que uno tiene y cada uno tiene su agenda y dice yo quisiera que hablara de esto o de esto otro a favor de mi causa. Y otro es la capacidad que tenemos de escuchar a una palabra que puede ser interpeladora. Y me parece bien que nosotros tengamos expectativas. Y a propósito de lo que estamos, ¿no? Hemos tenido una elección presidencial donde justamente las expectativas del país se han canalizado en una orientación o en otra orientación. Todos concordamos en Chile que hay que transformar un poco el modelo para que sea más humano y las sombras sean menores que las luces, porque tiene sombra. Entonces algunos estiman que hay que transformarlo para consolidarlo, la centro-derecha, otros estiman que hay que transformarlo para eliminarlo. Todos podemos decir que tenemos que transformarlo porque tenemos que tener mejores pensiones, tenemos que tener mejor salud, queremos tener una educación de más calidad. Entonces yo quedé muy impresionado con el fin de la elección, ver que el presidente Piñera, recién electo, recibía a su adversario, que era adversario, no era, o sea, tuve una sensación de amistad cívica y no tengo para nada la impresión de una fractura en el país. ¿Cuál es el mensaje que se espera escuchar del Papa Francisco? Miles de mensajes. Él está acostumbrado, él tiene una palabra interpeladora, como dice, quiebra muchos huevos y para hacer las tortillas.
está lleno de gestos. Yo creo que vamos a ser sorprendidos con una palabra que nos va a interpelar. ¿Pero qué se espera particularmente en la Araucanía? Porque él va a ir a Temuco, un lugar donde tenemos un conflicto, ¿cierto?, latente, que no ha podido ser resuelto por ningún gobierno hasta el momento. Entonces, en ese contexto, ¿cuál es el mensaje que se espera ahí en la Araucanía? Él lo dirá, pero de acuerdo a su magisterio, uno puede esperar que nos diga, mira, que hay un pueblo que merece reconocimiento, hay un pueblo que tiene una lengua vinculado a una tierra, y es un pueblo que ha sido atropellado. No sé si él va a decir eso, pero sabemos que los chilenos, con la pacificación de la Araucanía, arrinconamos al pueblo mapuche y lo enclaustramos. Y al mismo tiempo, yo creo que va a ser una palabra muy clara, que la solución no es la violencia. La violencia y las agresiones no son ni cristianas ni democráticas. Y en ese sentido yo creo que también la violencia en la Araucanía es un asunto de grupos muy pequeños. No es el gran pueblo mapuche que lo que pide es reconocimiento. Entonces va a reconocer este reconocimiento necesario, que no lo hemos hecho todavía, y al mismo tiempo también va a decir una palabra. Ahora eso es lo que uno está apostando, lo que diga el Papa es palabra de él, dijéramos. Claro, no se puede prever, pero ¿qué significa que el Papa Francisco visite la Araucanía? Bueno, es que efectivamente va a un punto neurálgico. O sea, nosotros tenemos una cuestión ahí, que es la cuestión mapuche, que si no solucionamos, vamos a tener que solucionar, o sea, es un sí o sí. En el fondo, ¿cuál sería como el aporte de la visita del Papa Francisco a Temuco? El aporte es que los chilenos comprendamos que somos un país multiétnico, que aquí hay varias etnias, que somos diversos. El tema de la diversidad es un asunto también interesante. La diversidad de recibir migrantes, no solo migrantes de Europa, sino migrantes de América Latina, acoger la diversidad de nuestros países vecinos. De nuestros países vecinos, de los venezolanos que están, de los colombianos, de muchos peruanos, de haitianos, claro. Y convertir entonces, también nos va a decir que migrar es un derecho. Los países no reciben migrantes porque con ello van a mejorar. Yo creo que es una tontera poner barreras de entrada a familias que intentan llegar porque vienen huyendo de la violencia o buscando mejores condiciones de vida. Nuestra frontera es demasiado grande para poder poner barreras y restricciones. Y a veces termina siendo peor, ¿no? Poner mientras más restricciones, entonces hay grupos que se aprovechan y convierten la migración. Sí, hay miles de cosas, pero aquí lo fundamental es una especie de disponibilidad a escuchar una palabra que es interesante. Ahora abordando otro tema que también es relevante y tiene que ver con la visita del Papa, que es la situación actual de la Iglesia, ¿cierto?, en nuestro país, la crisis que vive. ¿Cómo ve su llegada para este tema también? Una gran oportunidad. Nuevamente tenemos si tenemos dos países, entre Juan Pablo y ahora, tenemos dos iglesias. Una iglesia justamente a raíz de la dictadura, creíble, que fue capaz de defender a las víctimas de los derechos humanos, que fue voz de los que no tenían voz, y que empezó la democracia con un prestigio enorme. Y nos hemos encargado, lamentablemente, de dilapidar ese prestigio. Las causas sociales que en ese momento defendimos, las transformamos en causas sexuales. Hemos estado mucho tiempo, digamos, por decirlo así, preocupados de la crisis moral de los chilenos, y después, ¿no es cierto?, lamentablemente y trágicamente hemos visto crisis moral en algunos sacerdotes por los abusos, y eso ha producido un enorme descrédito. Es una oportunidad para la Iglesia. Es una oportunidad. Es una oportunidad. Para resurgir. Roma ha sido muy claro de que si hay acusaciones hay que asumirlas y hay que mandar a la justicia. O sea, en ese sentido el Papa nos ha dado dos señales al respecto, ¿no? Y al mismo tiempo, con esta encíclica, no sé si ubicas una que se llama Laudato Si, bueno, tenemos la posibilidad de volver a la cuestión social, que a la vez es cuestión ambiental. La justicia, o sea, nos coloca en los temas que no, el drama del planeta, la capa de ozono, la crisis ambiental, está en que él ha abordado. Que la he puesto. Sí. Y digamos, hay gente que dice que Laudato Si, que está a la altura de Rerum Novarum. O sea, es una vuelta, o sea, es una doctrina social de la Iglesia que tiene vigencia. El cuidado de la casa común es responsabilidad de todos. Entonces, que el Papa nos recuerde. Los que tenemos más de 50 o 45 no tenemos esa sensibilidad. Los jóvenes sí la tienen. Los jóvenes se dan cuenta que el problema ecológico es un problema real. Latente, sí, lo hemos visto con los desastres naturales. Y el Papa vincula muy bien que, nuevamente, las luces y las sombras del modelo, este modelo que daña al planeta,
también daña equidad, justicia, produce pobreza. O sea, influye también en las migraciones, en algunas partes bueno, del mundo en algunas partes la gente a tiene que propósito de arrancar eso, a claro. raíz de eso, sí, sí, sí. Y ahora preguntarle también si espera, ¿qué esperan ustedes del Papa por los temas valóricos que están en la agenda? Por ejemplo, el aborto, ¿cierto? La ley de identidad de género, el acuerdo de unión civil. No sé si ustedes esperan algún mensaje a propósito de eso. O sea, la Iglesia ha sido muy clara en materia de aborto. Cuando yo digo que lamentablemente hemos pasado del catolicismo social al catolicismo sexual, no estoy hablando del catolicismo que defiende la vida. Justamente lo que hizo la Iglesia en tiempo de la dictadura fue defender la vida, y la vida del más precario, y la vida de los pobres, de los migrantes y también del que está por nacer. En ese sentido, la Iglesia ha sido muy clara en creer que si bien hay situaciones trágicas, ellas no son causa que justifique el aborto. Y en ese sentido nadie se va a sorprender si el Papa defienda la vida del que está por nacer. Y ahora ya yéndonos a otro tema, porque también está en la agenda que tiene que ver con la reforma a la educación superior, me gustaría saber qué opina usted de lo que hay ahora, cuáles son los avances que hay en la materia. Bueno, mañana los senadores empiezan a ver indicación por indicación, han recibido indicaciones varias el proyecto. Yo diría así en grueso, tenemos dos leyes, una para las estatales, otra para se está votando ahora la... Yo creo que ambas van a salir. Y yo creo que la reforma de la educación superior corona una serie de reformas que ha hecho la presidenta Bachelet. ¿Pero le parecen buenas estas reformas? Las reformas, sí. Yo trabajo en Cerro Navia, entonces estoy muy cercano a la educación municipal y a la particular subvencionada. Yo estoy de acuerdo con la ley de inclusión. Creo que no se puede lucrar si uno recibe rentas públicas. Creo que no hay que seleccionar. No creo en el copago. Y además la ley docente mejora los salarios de los profesores con alguna evaluación. La Municipalidad de Cerro Navia, por ejemplo, no es capaz de sostener sus escuelas y ahora hay un servicio local que es Barranca, que es uno de los dos que nace. Entonces veo la verdad muchas ventajas en la ley y la ley de educación superior es una más. La ley de educación superior es modesta. Habla de financiamiento y de regulación. ¿Podría haber ido más allá, cree usted? Hay expectativas de que con una ley uno mejore la calidad. La calidad la mejoran las instituciones que imparten educación. La responsabilidad de la calidad es de las propias universidades. Yo creo que el sistema de acreditación, que debería ser obligatorio, más obligatorio de lo que es, nos hace mejorar la calidad. En los últimos 10 años nosotros hemos mejorado la calidad de las instituciones y la calidad de las carreras que se imparten. Siempre hay universidades que no dan el ancho, pero en general el sistema ha evolucionado. ¿Y el tema de la gratuidad, qué le parece a usted, tal como está? Digamos, una cosa es, una de las grandes querellas contra la ley ha sido que hay más regulaciones que impidan la autonomía. Uno. Dos, la otra dificultad, que ha sido una confusión, es confundir lo estatal con lo público. Lo público no es sinónimo de lo estatal porque habemos instituciones públicas, aun cuando no somos estatales. El CRUCH es la prueba de que ahí hay un grupo de universidades tradicionales, la católica. Que no son estatales. La católica es una universidad pública que produce bienes públicos, que tiene los más altos niveles de investigación. Es una pública no estatal. Entonces ahí había una confusión. Y bueno, y me parece sumamente importante que esta reforma reconozca lo que ha pasado en los últimos 36 años, que han entrado nuevas universidades a jugar, entre otras nosotros, que tienen altos niveles de calidad y que merecerían un reconocimiento análogo a las otras públicas. Incluso hemos visto algunas universidades que han sido cerradas en el último tiempo, la Iberoamericana, la Universidad del Mar, por ejemplo, ahí tuvimos algunos casos en estos últimos años. Sí. Y a mí me parece muy bien que el Estado vele porque los títulos que ofrecen esas universidades sean coherentes y la situación financiera es fundamental. En el fondo que las carreras también estén acreditadas, porque muchas veces pasa que la institución está acreditada, pero algunas carreras de esa institución las carreras no lo están. Debiera haber una acreditación obligatoria. Y de la gratuidad, yo creo en la gratuidad, pero tiene problemas. Tal como está no es viable para el país, porque compiten estos recursos para la educación superior con los recursos que hay que hacer para formar lo preescolar o para millones de otras demandas. Yo no comprendo por qué. Si yo recibí gratis un título, al momento de tener mi título no puedo devolver para que otros también puedan. Esto se llama impuesto a los graduados, crédito solidario. Hay mil maneras que un profesional que estudió gratis puede devolver. Y eso haría que el dinero se mantenga. Me parece que habría que conversar probablemente en el
gobierno de Piñera se converse este tema. De hecho, él ya habló del tema de la gratuidad, tuvo que sumarlo en la segunda parte de la campaña, ¿cierto? Previo a la segunda vuelta. Yo espero que la gratuidad mejore, porque, insisto, no es viable para el país y tampoco es viable para las universidades que nos adscribimos a ella, porque el arancel regulado es inferior al arancel real. Entonces las universidades, comillas, nos estamos desfinanciando justamente por recibir a los alumnos con más dificultades. Justamente los alumnos con más dificultades requerirían de más recursos. Un alumno cota 1000, dijéramos, del 10º decil, tiene una cantidad de otros elementos que no tienen chiquillos de los 6 primeros deciles, ¿no? Ya para cerrar nuestra entrevista, también el tema de la educación probablemente esté en la agenda durante todo este año. Los mismos estudiantes de la Confeche no les gusta mucho cómo está, ¿cierto?, el proyecto de reforma, o sea, la reforma de educación superior, y tampoco el tema de la gratuidad, y han dicho que, y no han descartado, ¿cierto?, estar en las calles nuevamente durante este año. Vamos a ver cómo sale el proyecto. Yo espero que ambas reformas, tanto la estatal, claro, nosotros somos una universidad bien expuesta en el sentido que estamos en pleno centro. Estamos cumpliendo 20 años, estamos contentos, es una universidad centrada en las ciencias sociales, en las humanidades. Hemos tenido el regalo de celebrar los 20 años con el Premio Nacional de Elizabeth Lira, y claro, la verdad es que es muy complicado dar fe de los títulos que tenemos. Si hay paros, si hay tomas, eso lo único que hace es lesionar los estudios de los estudiantes. O sea, entonces nosotros tenemos la tesis cómo hacer compatible sacar una profesión, estudiar, con el ser ciudadano y protestar. Cuando ocurre la incompatibilidad, muchos alumnos incurren en causales de eliminación, no pueden dar sus pruebas, fracasan académicamente después de haberles costado tanto llegar a la universidad. Rector, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias. Ustedes lo dejamos invitados a seguir conectados aquí en EMOL TV e informándose a través de emol.com.